Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es viernes 23 de abril y hemos llegado a la parte final del estudio de la lección que lleva por título Un pacto eterno. Quiero compartir con ustedes el bosquejo de la lección a través del ciclo del aprendizaje, que es el motiva, el explora, el aplica y el crea. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que a través del pacto con Abraham, Dios establece las bases para el plan de salvación para la humanidad. Acompáñame a leer la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. Dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de la descendencia después de ti. Vamos ahora a esta parte del motiva. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en mi primera campaña de colportaje en la ciudad de Ecuador. Y allí tuve una experiencia interesante, pues la moneda ecuatoriana es el dólar. Y en la parte posterior de este billete o la moneda dice "In God we trust", que dice "En Dios confiamos". Después de hacer mi culto cada mañana y salir a trabajar, visitando los hogares de casa en casa, yo iba con esta moneda, frotándola cada momento y tocando la puerta con la moneda diciendo "In God we trust, in God we trust", en Dios confiamos. Saben, el nombre de Abraham era un recordativo de la promesa que Dios le había hecho de ser padre de las naciones, y a través de la vida de Abraham, en su obediencia y en su fidelidad, Dios establecía un pacto para la humanidad. Dios tiene planes especiales para nosotros. Ahora vamos a esta parte del explora. La lección de esta semana nos da 3 puntos importantes que queremos compartir. En primer lugar, nos habla de Jehová y el pacto con Abraham. Es interesante que es Dios quien se acerca y Él toma la iniciativa para dar una orden a Abraham, pero también acompañada de una promesa. La respuesta de Abraham a la misericordia de Dios es confiar en la orden de Dios, pero también confiar en las promesas que Él tiene. La Biblia nos presentó también que Dios tiene sus tiempos para cumplir la promesa, y Él tiene el poder para hacer realidad lo que para nosotros puede resultar imposible. La palabra de Dios también nos menciona que Dios quiere tener una experiencia especial con nosotros, de tal forma que haya un cambio radical como lo hubo en la vida de Abraham, pero este cambio también pueda ser una influencia para las personas que nos rodean. A través de nuestra vida, el testimonio personal, muchas personas puedan también conocer y aceptar las promesas de un Dios que quiere salvar. En segundo lugar, hemos visto las etapas del pacto, y en estas etapas vemos a un Dios que está dispuesto a tomar no solamente la iniciativa con su pueblo, sino que en ese acercamiento con su pueblo le ofrece la promesa, y la respuesta a esa solemne promesa de pacto es una obediencia a Él. También hemos visto que Dios no solamente pensó en Abraham y su descendencia, sino que la Biblia nos dice que el pacto con Abraham iba a repercutir para toda la humanidad. De esta manera, los verdaderos adoradores son aquellos que tienen la fe de Abraham, que confían plenamente en las promesas de Dios. Y estas características son las que Dios espera en respuesta al pacto de salvación con el ser humano. Y finalmente, la lección nos habló de las obligaciones del pacto. Saben, aquí hay un elemento muy interesante. Dios no solamente cumplió las promesas con Abraham, sino que esperaba que Abraham transmitiera esas promesas a sus hijos y a su descendencia, para que nadie pueda perderse del plan de salvación que Dios había obrado con él. Hoy en día también Dios tiene vigente esta promesa de salvación con nosotros. Él espera que tú y yo podamos compartir nuestra fe con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, para que a través de su palabra y el testimonio personal de nosotros, más personas puedan ser salvadas por el mérito en la sangre de Cristo. Ahora acompáñame
a pasar en esta parte del Aplica. La diferencia entre un médico extraordinario y un buen médico es la capacidad de recordar los nombres y los apellidos y los rostros de aquellos que atiende y que pasan dificultades en estas enfermedades. Saben, de la misma manera, la palabra de Dios nos dice que Dios se interesó por Abraham, por su familia y por su descendencia. Y en ese interés, Dios se dio a conocer a sí mismo a él, para que a través de las promesas Abraham pudiera también transmitir a su familia y a su descendencia que Dios era un Dios real, pero también un Dios en quien podía confiar. La pregunta sería, ¿cuál sería el impacto si tú conoces más a Dios en tu vida? ¿Conoces ya las características de Dios y también estas características se están reflejando en tu vida y tu carácter? Son preguntas que deberíamos nosotros reflexionar, porque también hemos sido llamados a este pacto perpetuo de salvación, pero esto implica que tú y yo podamos vivir acorde a las promesas de Dios. Acompáñanos ahora con el CREA. Para esta semana tenemos dos actividades que podemos realizar después de haber estudiado la lección. En primer lugar, te animo a renovar tu pacto diario de comunión con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y también la testificación. En segundo lugar, busca a una persona a quien puedas compartir tu fe, aquella que tal vez está dudando en los momentos más difíciles de su vida. Muéstrales a través de un curso bíblico las promesas de Dios que están vigentes, pero también a través de tu vida, un testimonio personal. Háblale de la relación entre la fe y las obras. Recuerda estudiar diariamente la palabra de Dios y también tener tu lección de escuela sabática en el plan de suscripciones Maná 2022. Recuerda, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.